Hola a todos y bienvenidos a Mensaje de Taijeta. Esto es nuestro segundo podcast. Hoy contamos con la colaboración de Ignar de Temer y Natacha, que seguro que la conocéis muchos. Esta vez vamos a hablar sobre los sueños. Es una experiencia bastante importante. Hemos pensado que os puede ayudar muchísimo a comprender lo que es, todos los mensajes que conllevan los sueños y muchísimo que hay, que ahora los explicaremos. Y bueno, como siempre, doy paso a Ignar, el cual pues os dará una muy buena introducción. Y luego Natacha también. Cuando quieras, Ignar. Gracias, Tigor. Pues muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo este espacio. Natacha, bienvenida, ¿cómo estás? Un placer poder compartir contigo este espacio. Seguramente estoy convencido que tienes mucho que aportarnos, mucho que aportar a nuestros escuchas sobre este tema que es muy importante y al mismo tiempo fascinante, que son los sueños. La forma de Disculpe, muchas gracias, Gogur, y muchas gracias, Ignar. Y bueno, vamos a arrancar y poco a poco vamos a ir desarrollando entonces este tema que definitivamente es básico para el ser humano. Así creo que es muy importante y sobre todo en esta época de despertar y que la gran parte de las personas que nos escuchan se encuentran ya ingresando a un nuevo grado de conciencia y una frecuencia diferente, más amplia, más expandida, y por lo mismo ingresando a una nueva realidad en donde el conocimiento se expande, la realidad también se expande, más aspectos de la misma pueden ser conocidos. Entonces, pues nuestra intención y el propósito de estos podcasts es proporcionarles información y conocimiento que les ayude a entender esta experiencia que están teniendo al ir expandiendo más su conciencia. Voy a dar una pequeña introducción sobre esto de los sueños, porque entiende que a veces los sueños es solo una sola categoría de sueño, y en realidad no es así. Hay diferentes niveles, clasificaciones del sueño. El sueño más común, que es el sueño propiamente dicho, es el sueño subconsciente, que es el sueño en donde todo lo que guardamos en el subconsciente durante el día, durante la semana, o donde almacenamos nuestras creencias, nuestros patrones de pensamiento, nuestros dogmas de vida, incluso los mismos condicionamientos particulares de la familia, del grupo cultural en el que nos encontramos, incluso hasta religiosos, se manifiestan en una forma como una visualización durante el sueño. ¿Sí? Ahí es donde también lo que hemos pensado durante el día también se manifiesta. Este sueño común realmente no tiene un orden o patrones lógicos a seguir, es muy aleatorio, ¿sí? Pero ese es el sueño común, ¿sí? Después de esto tenemos lo que es el sueño astral. El sueño astral o viaje astral, ese siempre ocurre, ¿sí? Porque mientras nuestro cuerpo descansa, la conciencia entra en otro plano de realidad, más sutil, no material. Entonces, ese entra en su propia realidad, que está conformada precisamente con sus propias creencias, su manera de pensar, ¿sí? Y combinado con el conocimiento adquirido en naciones anteriores. Entonces, hay 3 niveles dentro del campo astral, que es el bajo, el medio y el alto. Y de acuerdo a la vibración con la que uno vaya a descansar, es el lugar en donde uno se va a encontrar, en qué nivel, ¿sí? Natacha nos puede explicar un poco más sobre este campo en un momento. Luego de esto viene lo que es el sueño lúcido. El sueño lúcido está compuesto por muchas veces la imaginación que uno no tiene, ¿sí? Las vivencias que se ha tenido. También aquí entra lo que es el sueño, los mensajes de nuestro yo creacional también, algunas veces. Y también por las experiencias del día al día. Es como
hacer un recap, que es el sueño lúcido, ¿no? Después viene el sueño vívido. El sueño vívido es un sueño muy especial, porque es un sueño consciente. ¿Qué es un sueño consciente? Es estar experimentando un estado de vigilia mientras el cuerpo duerme. ¿Qué experimentamos? Recuerdos de vidas pasadas, eventos, experiencias de esas vidas. Si se es una semilla estelar, uno va a experimentar circunstancias, eventos, momentos que hemos vivido en nuestros mundos hogar, como si estuviéramos ahí, en un estado de vigilia. Uno puede oler, sentir, escuchar, incluso saborear. Si uno prueba alimentos, uno los puede saborear. Uno puede reconocer a las personas que están a nuestro alrededor. Incluso puede darse el hecho de que estemos hablando un idioma, un distinto, diferente a lo que conocemos aquí, y lo entendemos, pero a la hora de regresar no supimos ni qué dijimos. También podemos escuchar que nos hablan, entender perfectamente qué nos están diciendo, todas las sensaciones. Ese es un sueño vívido, ¿sí? Luego está el mensaje del yo creacional o yo superior propiamente dicho, que es también un sueño que es secuencial. O sea, son muchas imágenes como de escenas, pero en realidad nuestro yo creacional nos está dando un mensaje y su lenguaje es en imágenes, y esas imágenes las estamos traduciendo como si fueran palabras, y uno despierta con la sensación de que nos hablaron o nos dijeron algo. Ese es el sueño de mensaje del yo superior o del yo creacional. Luego la otra categoría es, esta generalmente se da en las personas despiertas muy sensibles, o más comúnmente en las semillas estelares, que es la telepatía inductiva, que es cuando sentimos que hemos recibido una comunicación, un mensaje. Incluso se puede llegar a escuchar la voz. Nos puede hablar en el idioma que hablamos aquí o en nuestra propia lengua y lo vamos a entender. Y nos están dando algún mensaje importante para nosotros, ¿sí? Entonces se llama telepatía inductiva porque telepáticamente, justo antes de despertar, nos dan ese mensaje. O nos lo dieron antes, pero se activa justo momentos antes del despertar, a la vigilia aquí. Se nos revela ese mensaje y lo entendemos como que recibimos algo, porque es muy fuerte, algo que sí tienes que, tanto el sueño de mensaje del yo creacional como la telepatía inductiva y el sueño vívido son muy fuertes, son muy intensos, a diferencia de los anteriores. El sueño astral puede ser intenso dependiendo si tenemos la habilidad de salir de nuestro cuerpo conscientemente e ir a donde queramos en el viaje astral, y lo recordamos todo. Pero comúnmente la persona duerme, se queda así como en un estado de no sé qué pasó, no se acuerda de nada, despierta y listo. Pero en realidad es que sí tuvo mucha actividad. Algo que sucede, por ejemplo, con el sueño también, es que si hubo mucha actividad astralmente, uno se levanta con la sensación de cansancio. También, así es como uno también puede identificar que anduvo en algún lado, quién sabe en dónde, pero si no descansaste es o que te dormiste con una tensión nerviosa muy alta, o porque astralmente estuviste haciendo muchas actividades. Entonces, estos son los tipos de sueños que uno puede identificar, y que a continuación vamos a ir entrando en más profundidad en cada uno de ellos. Ahora cedo la palabra a nuestra querida hermana Natacha para que nos explique un poco más sobre esto. Bueno, muchísimas gracias, Ignar. A mí me gusta transmitir que en vez de la palabra sueño,
tenemos experiencias durante un tercio de nuestra vida, que nuestro cuerpo físico descansa, nuestra conciencia es absolutamente libre. Y en ese momento nosotros podemos aprovechar el hecho de que podemos comunicarnos y tener todo ese tipo de experiencia que tú acabas de mencionar. Entonces, lo primero es, hay muchísimas personas que dicen es que o yo no sueño, o yo no me recuerdo los sueños, o cómo hago. Y lo primero es que si tú tienes el compromiso contigo misma de despertar y sabes que tienes la herramienta de los sueños para establecer esa comunicación, ya sea con tu propio subconsciente que te va a mostrar toda una cantidad de temas, de programas, de conductas que tienen muchas veces que ver con tu propia sombra, es decir, formas en las cuales uno se autoagrede o agrede a los demás y de las cuales uno no está consciente. Todo eso se va mostrando en los sueños en una manera simbólica. Entonces, lo primero es establecer esa prioridad en la vida. Y para eso nosotros tenemos que preparar el espacio antes de acostarnos a dormir. Una persona que se acuesta a dormir viendo TikTok o Instagram o una película de terror, pues sencillamente está dándole un mensaje a su propio ser. A mí no me interesa mucho este tema de que nos comuniquemos, porque a mí lo que me interesa es todo lo que externamente estoy recibiendo, y entonces así nos va a ir en el sueño. Entonces, aquellas personas que verdaderamente tengan un compromiso con ellos mismos deben prepararse por lo mínimo 2 horas antes de acostarse a dormir. Entonces es alejarse de las redes sociales, alejarse de televisión, de cualquier tipo de este TikTok, etcétera. Y, por ejemplo, hacer una meditación para ir despejando la mente, ir aclarándola, ir calmando la mente. Necesitamos una mente calmada antes de acostarnos a dormir. Se pueden utilizar, por ejemplo, hay frecuencias que uno puede tener, podríamos compartir alguna de estas frecuencias allí en el grupo, sería excelente. Frecuencias que tranquilizan la mente, que la llevan a una onda mental de paz, de serenidad, que nos permite entrar en ese momento de una manera mucho más adecuada para verdaderamente recibir esas respuestas y esas comunicaciones o esas vivencias. Entonces, preparar el espacio, prepararnos nosotros mentalmente, y es útil tener un cuaderno de sueños. En este cuaderno de sueños tenemos 2 partes. Una es que antes de acostarnos a dormir, nosotros colocamos allí por escrito, es decir, físicamente, no en el celular, con la mano, algo que nosotros queramos resolver, un problema que queramos una solución, una comunicación que queramos tener con nuestro yo superior o con nuestra familia estelar, lo que sea, lo escribimos. Porque de esa forma, cuando nosotros lo colocamos por escrito, le estamos dando una orden a nuestro subconsciente y nos estamos ya allí enfocando. Y ya tú sabes que si eso lo tienes claro, durante el sueño vas a recibir entonces en alguna forma la respuesta a esa inquietud o a esa necesidad o a esa comunicación que tú estás queriendo tener. Y al despertarnos, entonces, lo primero es no abrir los ojos, no moverse, porque las células del cuerpo guardan la memoria de lo vivido durante la noche. Entonces, cuando nosotros estamos de un lado acostados y apenas nos despertamos, lo primero que hay que hacer es recordar qué fue lo que pasó durante la noche. Si lo que sea, empiezas a recordar las escenas y le colocas un título a cada escena, un título. Y vas recordando los objetos. Cuando ya tú tengas por lo menos 3 escenas o un título o varios objetos bien afincados allí en tu memoria, allí es que tú puedes abrir los ojos y moverte e inmediatamente escribirlo. Las personas que dicen, no, ya en 5 minuticos lo escribo. Cuando vas a escribirlo ya se te olvidó las 3/4 partes de lo que ibas a escribir. Entonces, eso hay que hacerlo inmediatamente. Entonces, bueno, eso, digamos, lo que quería era dar un poquito de tips para que las personas empezaran a darse cuenta como ellos son los responsables, todos somos responsables de qué queremos hacer con las herramientas y hasta dónde queremos llegar en este
momento de despertar que inicia con ese autoconocimiento. Entonces, bueno, eso es lo que quería dar de preámbulo, Ignar, y si quieres, entonces ahorita podemos ir poco a poco por cada uno de los tipos de experiencia que tenemos durante la noche. Sí, yo quería recalcar la importancia que es, lo que habéis comentado, el estado energético en el que te vas a ir a dormir. Eso es muy importante. Y luego también eso enlaza con el tipo de experiencia que tengas luego ya al dormir. Luego también en lo que has mencionado de escribir los sueños y todo eso, yo también tengo que decir, por propia experiencia, el que hay muchos sueños que obviamente no te acuerdas porque no los has apuntado, pero los que has apuntado, aunque no les veas el sentido en ese momento, no veas la respuesta ahí, los mensajes, años después los ves. O sea, llega un momento en el que esos mensajes quizás te los dieron para justo en el momento adecuado entenderlos. Y eso también es bastante interesante. Sí, a los tipos de sueños. Eso ya, bueno, cualquiera de vosotros dos, si queréis, empezaréis a decir ya los tipos de sueños. Bueno, si quieres, Lar, déjame decirle algo, un pequeño detalle aquí a Tigur y después ya inicias tú entonces con los tipos de sueños. Aquí el gran reto que tenemos es el tema de interpretar la simbología presente en los sueños. Entonces, nuestra mente racional busca ordenar y secuenciar todo lo que nosotros estamos recibiendo en mensajes en el sueño, cuando es un sueño que tiene que ver con nuestro subconsciente. Entonces, claro, allí lo que nosotros vamos a escribir, lo debemos escribir sin pensar que estamos escribiendo una película, porque el sueño no es como una película, son escenas. Y esas escenas tienen personajes, objetos, colores, emociones, acciones, etc. Entonces, todo eso nosotros lo anotamos sin que nuestro cerebro izquierdo interfiera o que nuestro ego interfiera dándole una literalidad a eso que estamos observando, porque realmente todo representa una energía dentro de nuestra psique. Hay personas que dicen, es que yo soñé que mi abuelito me pegaba, por ejemplo, o me agredía o que me perseguía. Entonces, claro, lo primero es, ¿qué representa tu abuelito dentro de tu psique? ¿Qué representación tiene esa energía dentro de tu parte masculina, por ejemplo? Ok. ¿Y qué carácter, por ejemplo, tenía tu abuelito? Todo eso tú lo tienes que ir viendo. No es que tu abuelito se te metió en el sueño, ¿no? Entonces, que soñé con mi hija pequeña. Ok, esa es tu niño interna. Entonces empezamos a darnos cuenta cómo cada personaje somos nosotros mismos representados simbólicamente en un escenario y haciendo cosas que al final ese es el mensaje a interpretar. Entonces lo que tú dices, acabas de decir, bueno, a veces los sueños tú lo anotas todo y después es que te das cuenta, claro, después es que te das cuenta porque te das cuenta que cuando viviste ese sueño de pronto estabas viviendo unas circunstancias de vida que eso es lo que tú entendías en ese momento y tú sí que estabas viviendo. Diferente, ¿ok?, a lo que Ignar también mencionó, que es el tema de las memorias. Cuando nosotros tenemos un sueño que ya es una experiencia de memoria en otra vida, memoria en otro planeta, con tu familia estelar, o antes de venir a la Tierra, o como sea, ahí no hay un salto de una escena a otra. Hay una secuencia como la puede haber en la vigilia, lo que pasa es que es en un espacio-tiempo diferente, en una época distinta, con unas personas que tú de pronto no reconoces, pero no hay simbología realmente presente. Entonces, bueno, solo te quería decir un poquito de lo de Diego para que eso quedara claro. Adelante, Ignar. Sí, muchas gracias. Gracias, Natacha. Excelente tus palabras y excelente recomendación. Es muy bueno tener un libro de sueños a la mano, ahí en la mesa de noche, para pues escribir precisamente las experiencias que uno tiene durante el sueño.
cuando se recuerdan y todo, y mientras más detallado sea, mucho mejor, porque hay mucho conocimiento ahí. Ahorita que hablas, por ejemplo, lo del tema del abuelito, también, por ejemplo, según si nos dormimos con preocupaciones, con miedo, con angustia, durante el sueño, todo eso se va a representar en lo que es el sueño subconsciente, porque es lo que está justo bajo la superficie. Y si nos vamos a dormir en ese estado, pues simplemente durante el sueño vamos a tener esa representación de esa angustia, ese miedo, ese coraje, esa preocupación. Se va a expresar en forma de imágenes durante el sueño. Y es lo que comúnmente también llamamos pesadillas, ¿no? También, por ejemplo, si es una persona muy, digamos, sensible, influenciable, pues cualquier cosa que uno vea, ya sea en los medios de comunicación, ahora en las redes sociales, incluso en películas y todo, si recibió uno una fuerte impresión, pues eso también se traslada al sueño, se va a transformar en un sueño, ¿sí? Pero es lo que está en el sueño subconsciente, que es el primer tipo de sueño y es el sueño más común. ¿Por qué? Porque este sueño es como una especie de película que corre con todo lo que está cargado en tu subconsciente, lo que yo decía, ¿no? Las propias creencias, las influencias externas, la forma como pensamos, sobre todo la polaridad. Si estamos pensando en una polaridad negativa y nuestros patrones de pensamiento están polarizados en forma negativa, pues obviamente que vamos a tener un sueño desasosegado, vamos a tener un sueño constantemente de pesadillas y cosas así, o de sueños extraños también que uno no entiende, pero es por eso. Si se está en la polaridad opuesta, pues vamos a tener un sueño apacible, un sueño en situaciones agradables, ¿sí? Que nos van a dar un sueño pues reparador, ¿sí? Depende mucho en la polaridad en la que uno se encuentre cuando va uno a descansar, ¿sí? Y lo mismo es lo que sucede para lo que es el sueño astral o viaje astral. Hay dos formas, aquí vamos a hablar de lo que es sueño astral y lo que es el viaje astral. Y tú aquí me puedes ayudar, Natacha, con tu experiencia. El sueño astral es cuando uno recuerda esas experiencias fuera del cuerpo en el plano astral con la conciencia, ¿sí? Y el viaje astral es cuando uno está consciente, uno sabe cuando uno se desprende del cuerpo y uno elige a dónde ir, ¿sí? Eso es lo que es el viaje astral. Uno recorre el campo astral, esa otra realidad, que por cierto se siente más real que la material, que estando dentro del cuerpo. Y uno está consciente ahí. Y uno se encuentra con otras personas que se encuentran en la misma vibración y nadie es desconocido, es lo curioso. Tal vez en la etapa diurna uno ni siquiera los conoce o nunca ha tenido trato, pero en el campo astral todos somos conocidos porque todo está unificado, todo está conectado, nadie es extraño. Y lo mismo pasa, ¿no? El viaje astral puede ser consciente o inconscientemente. Cuando es inconscientemente y llegamos a recordar algo porque la experiencia nos impresionó, es el famoso sueño astral. Entonces, no sé si puedes ampliarnos un poco más aquí, Natacha, antes de continuar con las otras características. Sí, perfecto. Fíjate. En efecto, cuando nosotros, y eso es lo primero que las personas que nos están escuchando deben asumir o entender. Cuando la gente dice, es que yo no hago viajes astrales, yo, bueno, no, todos, nuestra conciencia espera a que apenas nosotros dejemos el cuerpo físico descansando, rapidito sale porque aprovecha el momento justamente para ya no tener que estar ocupada de la vigilia. Entonces todos hacemos viajes astrales todos los días. La diferencia es
que, como bien han dicho tanto Tibur como Ignar, dependiendo de la frecuencia que tú cargas en tu propia psique, en tus emociones, en tu parte mental, en tus ondas cerebrales, que pueden ser de confusión, de negatividad o de armonía o de paz o de serenidad, pues eso te va a llevar a diferentes tipos de experiencias de viajes astrales, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno despierta en la mañana o de madrugada, después de que tuviste, por ejemplo, un viaje astral, usualmente hay una mezcla de lo que viviste como viaje astral que está matizado o coloreado por tus propias creencias y tu propio subconsciente. Entonces, allí empiezan, digamos, los retos para diferenciar qué es lo que hemos vivido. Entonces, muchas veces pasa que pasamos, por ejemplo, una persona puede estar pasando por un lugar, pero a la vez que está teniendo el viaje astral, su subconsciente está proyectando y con su imaginación, digamos, subconsciente, y está proyectando cosas. Entonces, claro, hay que tener mucha como control, vamos a decirlo así, o manejo de ese momento para evitar contaminar de alguna manera o proyectar imágenes subconscientes dentro de ese viaje astral, porque ahí empieza a mezclarse la cosa. Igual entonces, cuando nosotros iniciamos ese viaje astral desde el momento en que estamos acostados durmiendo, eso se inicia usualmente con lo que se llama el estado de trance. El estado de trance tiene varias características. Una característica típica que la gente menciona muchísimo es el momento de la parálisis de sueño. Cuando uno siente que está paralizado, es porque tu mente está despierta y tu cuerpo está dormido. Entonces, claro, tu mente no entiende por qué no puede controlar el cuerpo que ya no está moviéndose. Entonces, tú quieres moverte y no te puedes mover, te sientes paralizado. Y empiezan también todos los miedos y las creencias, es decir, todo ese paquete subconsciente que acaba de mencionar Ignar, se afloran toda una cantidad de miedos que exacerban ese momento de parálisis y empieza uno a escuchar ruidos. Entonces, es que me estaban ahorcando y yo no podía respirar. No. Claro que podías respirar, pero como la incomodidad que estabas teniendo al sentirte paralizado, te llenan de miedo y sientes que te están ahorcando o que te están estripando o que tienes un peso encima. Y realmente eso no está pasando. Eso está pasando en tu mente y lo estás proyectando. Entonces, en ese momento, y aquí vamos a hacer ese paréntesis, tienes dos opciones cuando te hallas en una parálisis de sueño. O enfocas toda tu atención en el dedo gordo del pie y dices, conciencia en mi cuerpo físico ahora, y entonces te despiertas, es decir, sales de esa parálisis de sueño, o ya sabes que estás en un momento en el cual puedes aprovechar para proyectar el ojo del espíritu, ese ojo, esa visión remota para ver algo. Por ejemplo, una semilla estelar perfectamente podría, porque no hay límite para el ojo del espíritu, proyectarse hacia su planeta de origen, su familia de origen, lo que sea. Pudiera proyectarse allí y ver lo que estaba pasando allí. Inclusive, sí, eso, hasta ahí podría perfectamente llegar. Y también tienen la opción de proyectarte con tu cuerpo astral, es decir, trasladar tu conciencia a ese cuerpo astral de una forma voluntaria. ¿Y qué es lo que haces? Que no te puedes quedar enfocado en la parálisis de sueño, tienes que proyectarte en donde sea, en la cocina de tu casa, en el jardín, en la sala o en tu planeta de origen, no importa, o en una nave, pero tienes que tener claridad antes de que eso ocurra de qué quieres hacer, porque si tú estás confundido en ese momento, pues no vas a saber qué hacer. Entonces, bueno, tal y como dice Ignar, en ese momento podemos trasladar nuestra conciencia al cuerpo astral y decidir qué queremos hacer. Que puede ser perfectamente, puedes visitar a otra ciudad o
irte del planeta Tierra y visitar otro planeta. No hay límites realmente para el cuerpo astral. Eso es lo que podría decir de ese tema, Ignacio. Muy bien, Natacha, pues muy bien explicado porque estás proporcionando un conocimiento para que se entienda esto de lo que es el sueño y viaje astral con mucha amplitud. Ahora vamos a lo que es el sueño lúcido. ¿Sí? El sueño lúcido es un sueño intenso. ¿Sí? Es un sueño muy realista. ¿Por qué? Porque es una experiencia que la conciencia está viviendo dentro de su propia realidad. ¿Sí? Recordemos que cada uno de nosotros somos una conciencia y somos en sí mismos una realidad, nuestra propia realidad. Entonces, el sueño lúcido tiene que ver con experimentar toda esa parte de esa realidad que llamamos pues lo que es la imaginación, a veces experiencias del día a día, cosas que hemos planificado hacer y que proyectamos durante el sueño. Sí, todo eso es lo que es un sueño lúcido, y es lúcido porque es un sueño consciente dentro del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos conscientes dentro del sueño, ¿sí? Entonces, en realidad lo estamos trabajando, lo estamos haciendo. Aquí también ocurre, por ejemplo, si se es una semilla estelar y no se tienen muy claros o no se ha afianzado, enraizado a la esencia misma de lo que es y el completo y total regreso a la conciencia del ser original, podemos tener una idea de nuestro ser, de nuestro hogar, ¿sí? Sin que sea realmente muy exacto. Entonces aquí también ocurren esos sueños lúcidos en los que uno piensa y siente que está de nuevo en la realidad original a la cual pertenecemos y de la cual hemos venido, ¿sí? Que no necesariamente es la realidad verdadera, sino es en base a una reconstrucción que hacemos con los datos que tenemos sobre nosotros mismos como un ser estelar, sobre lo que recordamos de nuestro hogar, y de ahí empezamos a construirlo, ¿sí? Ahora, cuando no se es una persona estelar, una semilla estelar, ¿qué ocurre? Bueno, que todo aquello que anhelamos, deseamos y todo, pues lo estamos experimentando en ese estado de conciencia interior, en esa realidad interior, que es muy diferente a lo que es el viaje astral, porque el viaje astral es una experiencia en un plano de conciencia, ¿sí? Colectivo, que se ha construido con todas las conciencias, ¿sí? En cambio, el sueño lúcido es una experiencia de realidad personal, ocurre dentro de nosotros mismos. Ese es el sueño lúcido, y claro que es real. ¿Por qué? Porque está ocurriendo en nosotros como conciencia, como realidad que somos, lo estamos experimentando, lo estamos trabajando, ¿sí? Ahora, la siguiente, no sé si aquí quieras agregar algo, Natacha, perdón. Sí, oye, qué bien eso que acabas de mencionar, Ignan, porque claro, muchas veces nosotros tenemos esos llamados sueños lúcidos en los cuales manifestamos toda una cantidad de escenarios, objetos, cosas que pueden perfectamente, como tú acabas de mencionar, venir de memorias que nosotros tenemos, en el caso de las semillas estelares, de su lugar de origen, o en el caso también de aquellos almas que, aunque no estén en inmersión, pueden tener recuerdos de vidas pasadas en otros planetas y lo están de alguna manera recreando allí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese viaje astral que mencionas, en donde realmente uno se siente en ese otro cuerpo con total conciencia y claridad de que estás viviéndolo así como nosotros estamos ahorita haciendo
esta conversación, teniendo esta conversación. O sea, no tienes duda de que lo que estás viviendo es real. Pero ¿cómo sabemos la diferencia? Porque los personajes dentro del sueño lúcido son como los NPC de los juegos de video. Están, pero no interactúan contigo de una forma auténtica e individual. Tú no puedes conversar realmente con esos personajes. Tú lo intentas y es una conversación de tú contigo misma. Tú misma te haces la pregunta y tú te respondes y uno se da cuenta de eso. En cambio, cuando uno está teniendo un viaje astral, e inclusive cuando uno tiene un viaje astral y se comunica con un ser querido desencarnado, esa comunicación es directa y tú te das cuenta de que ese padre, madre, hermano, hijo, lo que sea desencarnado, te está dando un mensaje y tiene vida propia. Es decir, allí hay alguien detrás de ese mensaje, no es tú propiamente. Lo que a mí me ha tocado hacer, Ignari y Tiguri, los que me escuchan, tengo un truco que cuando me despierto dentro del sueño lúcido, yo misma digo, ok, este es mi escenario, este es mi teatro, estos son mis personajes y los voy a borrar. Entonces agarro la mano como si fuera un borrador de pizarrón y empiezo a borrar el sueño, porque sé que lo puedo borrar. E inclusive muchas veces un personaje se me pone de frente y yo le digo, tú fuiste creado por mí. Y lo borro y una vez que ya yo lo borro, entonces digo, conciencia en mi cuerpo astral ahora. Entonces allí entro en esa dimensión que justamente es la dimensión astral, que es una realidad tan real como la física, que lo único que tiene es unas leyes diferentes a las leyes físicas, a las cuales nosotros nos hemos de ir acostumbrando. Entonces allí podemos volar. ¿Por qué? Porque bueno, se aplican otras leyes. Muchas veces ocurre que las personas cuando están haciendo viajes astrales se traen consigo los límites de la fisicalidad. Entonces me toca estar muchas veces en viajes astrales jalando a la gente para que vuele. Y le digo, ¿pero por qué caminas si puedes volar? Bueno, caminan porque no creen que pueden volar, porque se han llevado esos límites. Entonces lo primero es ir aprendiendo a comprender eso, que el astral tiene límites diferentes, puedes volar, puedes atravesar paredes, puedes hacer toda una cantidad de cosas y lo único que te limita verdaderamente son tus propias creencias limitantes de que todavía estás en la fisicalidad. Entonces, bueno, eso es lo que quería acotar con respecto a eso, Ignacio. Sí, muy bueno, muy bueno. Perdón, Tigur, perdón, adelante. Pues nada, me gustaría añadir algo, ya esto es experiencia mía, o sea, anécdotas mías. Muchas veces que he tenido esos sueños lúcidos, también se pueden diferenciar un poco por esa energía que sientes en ese momento. O sea, yo al despertar y recordar pues lo que he soñado en ese sueño, como que me transporta otra vez a lo que he sentido, a esa energía que emanaba en ese momento, e incluso en el propio sueño a veces, según lo que está la vivencia de ese momento, me he despertado de lo fuerte de esa sensación, de esa energía que me envolvía en ese momento. O sea, es algo que, bueno, tenía que decirlo. No sé si a vosotros también lo habéis experimentado alguna vez, pero me parece muy curioso también. Sí, puedes tener muchas emociones ahí incorporadas dentro de un sueño lúcido. Y eso significa muchas veces que tu ser superior, tu supraconciencia o tu yo creacional, ese mensaje es importante, porque esa emoción está acompañando a todos esos personajes, a todo ese escenario, a todo lo que está ocurriendo allí. Entonces ahí hay un mensaje y esa emoción de alguna manera te hace recordarlo. Sí. E incluso, pues, años después de haber tenido ese sueño, lo recuerdas como si fuera ayer y cada vez que lo recuerdas, pues eso, esa energía te vuelve otra vez, te envuelve, o sea, la sientes otra vez, la recuerdas. No sé, es muy curioso, sí. Sí, adelante. Sí, yo lo que quería comentar es eso, ¿no? De que
con el sueño lúcido, pues se puede, digo, con el sueño, sí, lúcido, se puede confundir con lo que es el viaje astral, y también todo eso que acaba de comentar Tigur, pues complementa lo que hemos estado hablando. Ahora, si ustedes están de acuerdo, me gustaría pasar con lo que es el sueño vívido, que también es otro tipo de sueño que hay, ¿sí? Que ese es un sueño también igualmente intenso, que tiene que ver precisamente con memorias, recuerdos de vidas pasadas que se vuelven a revivir, ¿sí? Y que es como si lo estuviéramos experimentando otra vez, ¿sí? Y, por ejemplo, también para el caso de las semillas estelares, pues lo que estamos viendo es también el volver a vivir eso de eventos importantes o memorias seleccionadas para recuperar nuestra identidad original, ¿sí? Aquellas memorias que consideramos son muy importantes y que definen nuestra identidad, las seleccionamos y las guardamos, y al momento de despertar o poco antes de despertar, que es lo común, empiezan a activarse. Incluso aún esto lo podemos tener de niños, ¿sí? Por ejemplo, entre los 3 a los 10 años podemos empezar a tener estos sueños de nuestra encarnación inmediata anterior, o las 2 anteriores a la inmediata anterior. Podemos estar teniendo ese tipo de recuerdos, ¿sí? Porque están relacionados con la presente. Y también, por ejemplo, para las semillas estelares, pues recordamos también en esa etapa, sin entenderlo bien, empezamos a recordar nuestro hogar, a esas otras personas que son nuestra familia, ¿sí? Escenas de nuestros mundos, y realmente lo estamos sintiendo, es como si estuviéramos ahí, porque son memorias, existen, son reales, o sea, no es imaginación ni fantasía de niños, ¿no? Porque incluso pueden pasar décadas y seguimos recordando exactamente lo mismo con los mismos detalles, ¿sí? Cuando uno imagina las cosas, pues pasa una semana y ya no te acuerdas ni qué fue lo que dijiste. En cambio, este tipo de sueños pueden pasar décadas y sigues siendo exactamente el mismo sueño, no cambia, los detalles son los mismos detalles y los tienes muy presentes, y cada vez que los recuerdas lo vuelves a vivir. Y esto, por ejemplo, desaparece temporalmente desaparece más o menos por ahí entre los 10, 11 años, cuando, pues, como semillas estelares, para protegernos nos tenemos que sumergir y asumir un personaje terrestre, pero que sin embargo la conciencia de quiénes somos siempre está ahí abajo la superficie, ¿sí? Siempre está ese recuerdo. Por eso también nos sentimos atraídos por el tema ovni, la ciencia ficción, otros temas así fuera de lo común, por ejemplo la astronomía, las estrellas, ciertos tipos de ciencias, pero ciencias avanzadas, no cualquier cosa de ciencia, porque es parte de lo que somos, ¿no? Entonces, estas memorias pues regresan justo antes de empezar a despertar, vuelven a regresar, empiezan a regresar más aproximadamente entre 3 y 2 años antes de iniciar el proceso de despertar. Comienzan a regresar esos sueños que tuvimos en la niñez, comienzan a regresar, pero ya, o sea, con una mayor fuerza, una mayor intensidad, empezamos a encontrar más detalles y todo, que nos empiezan a activar el cuestionarnos, bueno, o sea, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? Todo eso. Y en algunas otras cuestiones, por ejemplo, cuando es el despertar de una persona no semilla estelar, pues empieza a recordar en lo más importante de sus vidas pasadas, que tiene que ver con lo que tiene que elaborar en esta encarnación para lograr pasar al siguiente grado de conciencia. Y todo es un proceso interno, incluso a nivel personal empiezas a saber, bueno, es que sí, tengo que trabajar esto, tengo que soltar esto, tengo que integrar esto,
O sea, empiezas a hacer un trabajo interior, primero a un nivel semiconsciente y después ya a un nivel consciente. Vas adquiriendo más conciencia hasta que despiertas. ¿Sí? Dejas la inconsciencia de la Matrix y te despiertas y empiezas a buscar ya significados verdaderos, reales. En el caso de las líneas estelares es un despertar en el que vuelves a ser quien eres. Tu personaje terrestre desaparece, ¿sí? Es como el ejemplo que he puesto algunas veces, ¿no? De la Mujer Maravilla y Superman, ¿no? Que tienen que interpretar personajes, por ejemplo, Clark Kent en el caso de Superman, ¿sí? Pero llega un momento en que cuando despiertas como semilla estelar ya no necesitas a Clark Kent, te presentas como quien eres, ¿sí? Entonces es más o menos este símil para la semilla estelar y comienza con estos sueños vívidos. Entonces esos sueños vívidos, si los están teniendo, son reales, no son fantasías, no son anhelos, no son imaginaciones, no son suposiciones. Es su verdadera identidad, es su realidad verdadera. Esos sueños son reales, son eventos que han vivido en sus mundos hogar y son completamente reales, porque estamos aquí en inmersión, ¿sí? Es como, digamos, o pongámoslo así, es como venir a realizar, estamos viviendo en un país y es como ir a realizar un trabajo específico en otro país, ¿sí? Teniendo la conciencia ya de dónde venimos, por qué y para qué estamos aquí, y sabemos que terminando el trabajo nos vamos a regresar de vuelta a nuestro país. En este caso estamos hablando de otros sistemas estelares. Venimos a este sistema estelar, aquí a este mundo, a Tierra, a hacer un trabajo, ¿sí? Y nos vamos a regresar a nuestros mundos hogar una vez que hayamos concluido. Los sueños vívidos también nos ayudan precisamente a la adquisición de esta identidad. Sí, Tigur. No, creo que Natacha iba a comentar algo. Me parece. Perdón. Ok, espectacular lo que estás comentando porque justamente nos da luces a muchos que sé que están teniendo ese tipo de sueños exactamente que tú estás mencionando, que son esas memorias y que de alguna manera les produce una especie de también de ansiedad de comprenderlas, y que ahorita con esta información y será entonces allí a mí me gustaría darle un mensaje a todas esas personas para que primero le bajen dos a la ansiedad, porque la ansiedad más bien actúa a forma de bloqueo. Más bien, organícense para que ese momento del sueño, como comentamos al principio de este podcast, tenga un sentido. Y para que tenga un sentido, el primero que tiene que estar enfocado es uno. Uno tiene que tener sus prioridades claras. Si tu prioridad en este momento es descubrir si eres o no una semilla estelar en la inmersión, por ejemplo, anótalo en tu cuaderno de sueños y pídele a tu yo creacional, a tu yo superior, que te revele el origen de tu alma, el por qué está aquí en este momento y si eres o no una semilla estelar en inmersión. Y ten la paciencia para recibir la respuesta. Porque si tú vas a casa de un terapeuta holístico, que me parece excelente muchas veces apoyarse en terapeutas holísticos, pero te dice, es que tú eres una semilla estelar de Sirio, de Arturus, de Taigueta, de no sé dónde. Ok, listo. Pero si tú esa información solo la tienes como un cuento que te está echando esa persona y no has tenido una experiencia propia de alguna memoria que te vincule a ese lugar o a esa información que te están dando, tú no la vas a poder integrar. La puedes integrar en la medida en que sea una experiencia tuya, que tú mismo la vivas. Y para lograr eso, tienes que hacer una preparación diaria antes de acostarte a dormir para que realmente las respuestas las recibas tú directamente. Y si no eres una semilla estelar en inmersión, tú puedes perfectamente pedir el origen de tu alma en el planeta Tierra. Es, ok, ¿desde cuándo estoy yo aquí en este planeta?
¿por qué este planeta Tierra es en este momento mi hogar? Entonces te puede mostrar que tu planeta de origen fue destruido en una guerra. Te puedes encontrar entonces que estás en una nave y estás viendo que eso sucedió de esa manera y que hubo un rescate. Y puedes tener algún recuerdo, por ejemplo, de Lemuria, de Atlántida o anterior, en donde tú te das cuenta que tienes rato aquí en este planeta haciéndolo como tu hogar, y en este momento lo que estás es en una labor como trabajador de la luz, de ayudar a otros también en ese despertar tú mismo a otro nivel de conciencia, a recordarte cuando en este planeta estábamos antes de esta Matrix, llamámosla así, de ese tiempo anterior en donde la vida era completamente diferente y había otras frecuencias. Entonces, poco a poco nosotros podemos ir recuperando esas memorias para que nos ubiquemos el por qué estamos aquí. Si nos corresponde en este momento elevar nuestra frecuencia, que eso nos corresponde a todos, semillas estelares o corresponde en el caso de semillas estelares realmente asumir esa identidad como semilla estelar y pedir cada día mayor revelación e irla recibiendo en la medida de las posibilidades de cada persona, y eso me imagino que también lo habrán hablado en otros momentos, en esta divulgación, esa semilla estelar y ese trabajador de la luz, así como todos, tiene que hacer un trabajo interno. En la medida en que vamos haciendo ese trabajo interno de ir limpiando nuestras sombras, sanando nuestros traumas, todos los temas de infancia o de otra vida, si la hemos tenido aquí en este planeta, en esa medida vamos limpiando nuestra psique, purificándola, equilibrándola, y eso va aumentando la frecuencia y empezamos a recibir más mensajes, porque si tu psique está desequilibrada y tienes muchos temas que no has resuelto a nivel personal, a nivel familiar, etcétera, pues sencillamente esas memorias y esos mensajes lo que pueden hacer es confundirte más y distraerte de una prioridad que tienes, que es sanar y liberarte de estos temas. Entonces, uno debe ir haciendo un trabajo para poder recibir esos mensajes de forma directa de parte de el yo superior. Sí, yo también para complementar a eso, una vez que ya empiezas a tener las piezas de puzzle que van encajando, o sea, que en tus sueños ya veas ciertas cosas que sí que resuenan con lo que tú sientes, es no dudar. O sea, no dudar nunca de lo que realmente sientes. Si empiezas a dudar, ahí ya se va distorsionando todo y pierdes como esa frecuencia para que te sigan dando esos mensajes, esas experiencias y demás. Eso es muy importante lo que acabas de decir, Tibor. Es muy, muy importante. No dudar. No dudar. Es reconocer, aceptar y asumir. Sobre todo es muy importante para una semilla estelar el recuperar quién es realmente. Es una vez que te has reconocido como semilla estelar, lo siguiente es, ok, aceptar, de acuerdo. Ya me reconozco como una semilla estelar. Mi origen es talado, puede ser cualquiera, puede ser Lira, puede ser Sirio, puede ser Arcturus, puede ser Pléyades, puede ser Antaria, cualquier zona estelar. Una vez que lo has reconocido, lo has aceptado, es asumir eso que eres, porque es lo que en verdad eres, no negarlo. No es que a lo mejor yo siento venir, no, es que vienes de ahí. Esa es una realidad. Por eso, los sueños vívidos son esas memorias que te ayudan a reconocerte y te están dando, es como si te dijeras a ti mismo, esos son mensajes que me voy a dar a mí mismo para recordarme quién soy cuando esté ahí, en Terra, por ejemplo, que es un mundo que es muy difícil, entonces se hace esto. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes eso, te son indicativos de quién eres, de dónde has venido. Entonces, cuando asumes la totalidad de quién eres, entonces tu proceso de despertar como semilla estelar fluye.
Y es cuando empiezas a recordar más, empiezas a identificarte más. Lo que nos han dicho, y lo que he repetido también, es que no es primero recordar para luego saber quién eres, no. Es reconocer quién eres, asumir quién eres, y entonces tus memorias, ¡pum!, se abren y se activan gradualmente. ¿Sí? Gradualmente se van activando. Entonces es muy importante como semilla estelar asumir quién se es verdaderamente, sin dudarlo, porque esas informaciones, cuando digan, pero es que yo no he tenido sueños vívidos, de acuerdo, no hay problema. Nunca has encajado aquí, te sientes extraño, no te sientes identificado con la forma de vivir de aquí. Sabes interiormente que vienes de otro lado. Aférrate a eso. ¿De dónde soy? Pregúntale a tu yo creacional. Entra en un estado de meditación. Hoy más que Se cortó. Ignauco te cortó. Está muerto. creacional. Ignacio te cortó. Ignar, no te estás escuchando. Sí, pues es como que, y no sé si le entró una llamada o algo. Ay, se salió. Ahí está otra vez. O sea, a ver, espera un momento. Sí, vamos a esperar un momento para que entre Ignar. Después tú. Ya, creo que Ahora sí. se cortó. Ya saben que cuando uno habla cosas importantes, es que así pasa, nos quieren callar, o sea, cállense, no dejen de estar diciendo, Claro. Graba todo. Sí, nos quedamos en que tú estabas hablando justamente de la importancia de confiar en lo que uno está sintiendo y en esa información. Pero ahí me surgió la duda, ya que habemos muchos que tenemos esas características de semilla estelar, pero no somos semillas estelares en inmersión. ¿Puedes hablar un poquito de eso, Ignar? Porque yo, si a mí me hacen un test de eso, yo voy a decir todo sí, pero al final sé que no soy la semilla estelar en inmersión. Entonces, ¿cómo diferenciar realmente eso y qué hacer en ese caso? aquí, por ejemplo, es que hay restos, son Que te está recortando. ¿Tú lo oyes entrecortado? El Consejo de los Pueblos de Pléyades y el Consejo para Terra de la Federación Pleyadiana Unida de Planetas les invita a formar parte de nuestro chat en Telegram, donde podrán clarificar sus dudas, profundizar en nuestro mensaje y misión en Terra, conversando con nuestras semillas estelares y tripulación terrestre en inmersión de nuestra misión. También les invitamos a visitar nuestro sitio web. Los enlaces al chat y sitio web los encuentran en la descripción de cada vídeo y en la presentación del canal.